Vamos a hablar de Balaam. Bueno, todos saben de Balaam, algo han leído cuando han abierto la Biblia en el libro de Números. Bueno, hoy vamos a tratar de explicar todo este tema de Balaam. Y lo vamos a hacer prácticamente desde ahí, desde esas diapositivas del PowerPoint. Así que no les voy a pedir que abran sus Biblias porque les va a llevar mucho tiempo. Muy bien, la idea que me habían preguntado era, ¿qué influencia tiene Balaam en la iglesia? ¿Por qué hay que cuidarse del camino, del error de Balaam? Entonces vamos a mirar que Balaam tenía una filosofía de vida y esas motivaciones por las cuales él vivía son las que nos muestran por qué los actos que tuvo fueron contra las cosas de Dios. ¿Se entiende? Bueno, vamos a la primera. La idea es que vamos a entender el trasfondo cultural de Balaam, vamos a diferenciar la relación que él tenía con el Dios de Israel, vamos a conocer todos los textos donde se lo nombra, los pasajes básicamente, vamos a discernir la forma de pensar y cómo esa filosofía de vida hoy podría influir en la iglesia local. Y la conclusión, obviamente. Ahora, esto es muy delicado porque alguien puede pensar que pagarle el sueldo a una persona en un ministerio puede ser algo malo o algo muy bueno. Vamos a tratar de separar ese tema y vamos a hablar de Balaam primero. En el Antiguo Testamento se lo nombra 57 veces en esos 6 pasajes, en Números 22 al 24 y en Números 31, en Josué, en Deuteronomio, Nehemías y Miqueas. Pero en el Nuevo Testamento se lo menciona 3 veces en las cartas dirigidas a las iglesias. Por lo tanto, algo tiene que haber hecho que nos sirve a nosotros hoy. Vamos a mirar, por ejemplo, algunos puntos que los tienen que saber de antemano, antes de llegar al Nuevo Testamento. Primero, Balaam no era descendiente de Abraham, ni era descendiente de Jacob, por lo cual pertenecería a Israel, ni era un profeta que Dios usaba. Quiero recordarles que esto es antes que Israel se establezca en la tierra prometida. Recuerden, del capítulo 3, donde el hombre peca, hasta el capítulo 11 de Génesis, Dios trata con toda la humanidad. Y había personas, como aparece Melquisedec, que era un sacerdote del Dios Altísimo, pero este no era un profeta de Dios. ¿Está bien? Y era costumbre en las épocas esas de que la gente, cuando se confunden los idiomas en el capítulo 11, tuvieran algún conocimiento de las cosas de Dios. En este caso, ahora vamos a ver, este era una persona que conocía algo acerca de lo que hoy diríamos la teología y la filosofía. Esos eran consejeros de los reyes. ¿Recuerdan ustedes en 1 Samuel cuando los hijos de Elí van a morir y justo los filisteos hacen una batalla? Ahí mueren los 2 hijos de Elí, muere Elí y va a ir Samuel de sacerdote. Bueno, los filisteos se llevan el arca a las 5 ciudades filisteas de la costa del mar Mediterráneo. Y en ese lugar empieza a aparecer una enfermedad. Esa enfermedad parecía que había sido originada por tumores que generaban unos ratones. Por eso, cuando ellos le preguntan a los sabios, ahí a la gente entendida, le dicen, mirá, probablemente sea el Dios de Israel que nos mandó esta enfermedad. Hagamos una cosa, dice, tomemos 2 vacas que tengan becerros pequeños, encerremos a los becerros y soltemos a las vacas, con un carro y el arca. Si el arca va derecho con las vacas hacia Israel, esto fue hecho por el Dios de Israel. Pero si se van para otro lado o se quedan con los becerros que están amamantando, lo más probable es que esto sea solamente algo de la naturaleza. Y así fue. Dice que las vacas bramaban tratando de estar con sus terneros, pero había algo que los llevaba derecho a Israel y ahí fue que llegó el arca y quedó en la casa de una familia en Israel. Estos temas nos muestran que había personas inteligentes, capacitadas en conocer aspectos de las deidades de los pueblos. Vamos a Daniel, por ejemplo. En Daniel, lo primero que hace Nabucodonosor es tomar algunos
príncipes, algunas personas importantes de los hijos de los reyes que él mata, y directamente los colocaba en una escuela de aprendizaje para que pudieran interpretar sueños, para que pudieran explicarle cuáles eran los mejores pasos y que le pudieran adivinar el futuro. Bueno, eso era la profesión de esta persona Balaam. Él era un agorero, un adivino, ahora lo vamos a ver. Entonces no podemos decir que era creyente. No es que él estaba en una relación con el Dios de Israel. Sabía que tenía que hacer algunas cosas porque él va a decidir de poner 7 altares, 7 becerros y 7 carneros cada vez que quería escuchar la voz de Dios. ¿Ven? Él utilizaba eso como un sistema que sabía que así era como se iba a hacer en Israel o como se haría antes. Vamos a mirar algo más. La zona donde él vivía era el norte de la Mesopotamia, o sea, no era Israel, no era la tierra prometida, estaba mucho más lejos, a varios kilómetros. Y vamos a ver algo más. Adivino o agorero es la forma en que se lo llamaba, porque tenían que predecir algo del futuro. Si ustedes ven alguna de las películas de guerra tipo 300, estas informaciones de lo que pasaba en las conquistas de Medo-Persia, Grecia, van a ver que cada vez que había que hacer una decisión, se tiraban algunas piedritas, se abría algún ave para ver el hígado, y esas cosas seguramente tenía un poco de, digamos, de exageración, pero como los príncipes y los reyes no sabían de eso, confiaban en lo que les decían sus adivinos, sus agoreros. De este tipo es Balaam. Seguimos. Punto 4 para tener presente, y acá les muestro. Fíjense, todo lo amarillo, a la parte de abajo, están los moabitas, los madianitas y los amonitas. Estas 3 naciones estaban muy unidas. Amón y Moab son hijos de ¿quién? A ver si recuerdan. Un personaje que las hijas lo emborracharon para poder tener hijos, que salieron justamente cuando se destruye Sodoma y Gomorra. Lot, exactamente. Así que los moabitas y los amonitas, acuérdense que aquí pasaron más de 400 años. 430 años pasaron hasta que Israel sale de Egipto. Así que ¿cuánta gente habría nacido en esos 430 años que ya eran naciones? En este costado es donde van a producirse estos temas. Vamos a mirar otro punto de Balaam. Él es contratado. Es decir, te voy a dar una gran cantidad de dinero, le dice Balac, si me maldecís a esta gente porque los veo que están destruyendo a muchos reyes en su camino hacia acá, destruyeron Egipto, se abrió el Mar Rojo, es decir, seguro que Dios nos va a vencer. Acuérdense que cuando va a entrar a Jericó, van a Rahab, y Rahab dice, tenemos miedo. Bueno, Balac quería defender su nación. Sabía que iba a perder, pero por lo menos quería defenderla. Y lo único que encontraba era, a ver si alguien puede maldecir a esta gente, porque si maldice a esta gente seguro que se debilitan y yo puedo ganarles una batalla. 5. Este rey obviamente quería detener el plan de Dios porque Dios se había propuesto bendecir a la descendencia de Abraham, porque en Génesis 15 hace un pacto. En Génesis 12 le dice, yo te voy a dar todo esto y te voy a bendecir con esos 7 puntos de la bendición. Pero en el capítulo 15 hace un pacto Dios, que es un pacto incondicional, porque solo lo hizo Dios, de que le iba a dar esa tierra desde el Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Eso va a ser para el futuro, ya lo hemos estado viendo en escatología. Así que era normal que a estas personas se las remunerase por ese servicio, se les diera una gran riqueza. Vamos ahora a las secuencias. El nombre de Balaam, lo vamos a explicar, quiere decir alguien que devora, alguien que traga, por eso se puede llamar glotón o devorador, pero también, como usa el principio de Baal, señor del pueblo, o que no es del pueblo, o forastero. Así que
el significado no es tan claro para nosotros tantos siglos después de que se utilizara, pero probablemente quiere decir un devorador, o alguien que se enseñoreaba de otros pueblos. Punto 8. Después de este proceso que van a tener, Dios manda a Israel, después de este pecado que los va a llevar Balac y Balaam, Dios manda a Israel a que luchen contra Madián. Madián ahí está representando a los amonitas, moabitas y madianitas. Dios los reprende por desobedecer y les deja un versículo que dice: por consejo de Balaam, esas mujeres fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Aquí es cuando Dios mandó a que destruyesen y ellos se traen a todas las mujeres y todas las riquezas y solo matan a los hombres de guerra. Recuerden que estos conceptos sanguinarios, entre comillas, eran formas en las cuales Dios iba castigando nación por el poder de otra nación. Recuerden, no es el Antiguo Testamento un libro que muestra un Dios sádico, sino un Dios de justicia que a medida que la maldad crecía en las naciones, la única forma de reprimirlas era esa, porque Dios, como están en Adán y son responsables de sus actos, Dios no interviene cambiándoles el corazón. Eso lo hace recién en esta época en la iglesia. Porque en las dispensaciones Dios trata de diferentes maneras para mostrar que en todas las dispensaciones la maldad del hombre siempre va a estar en contra de las cosas de Dios. Vamos a mirar algo más. Bueno, esta es la secuencia, el cronograma de lo que le pasa a Balaam. Primera vez, Dios le aparece y le dice: mira, Balac te va a mandar a llamar para que vayas allá y maldigas a Israel. Vos no vayas. Bueno, llegan los primeros y le dice: no, Dios me dijo que no vaya. No le dice: no voy porque a Dios le desagrada. Dios me dijo que no vaya. Y vuelven hasta Balac y le dice: ¿cómo no me trajeron a Balaam? Y entonces manda a otros príncipes y mucho más dinero. Entonces Balaam le dice a Dios: ¿me dejas ir? Y Dios le dice: está bien, te voy a dejar ir, pero vas a decir lo que yo diga. Lo que yo te diga, eso lo vas a decir. Y obviamente cuando uno mira el camino de Balaam, Dios muestra que está enojado por esa persistencia. Este es el primer punto que después vamos a remarcar. Balaam creía que en la medida que hubiera más dinero, Dios podía cambiar su voluntad. Es decir, Dios me tiene que dejar en esta ocasión, porque estoy perdiendo una fortuna. 3 veces el asna va para el campo, se pega contra una pared, se echa porque ve al ángel de Jehová. Y el ángel le dice: si no hubiera sido por el asna, yo te habría quitado la vida. Y él le dice: bueno, si querés me vuelvo. Como diciendo, la plata está, pero no me... Como diríamos hoy, ¿no? Los políticos, la tuya está. Lo que llama la atención es que no haya dicho: te voy a dar el diezmo. Pero lo podría haber dicho. Entonces, Pedro después dice que el asna llamó su atención, pero estaba loco. El verbo phronein tiene que ver con el pensar, con el razonar, con el uso del cerebro. Bueno, este estaba más allá, ya no estaba razonando. Y eso es parte de lo que generaba su filosofía de vida. Si yo hago algo, es por plata, no lo hago por otra cosa. Seguimos. Bueno, entonces el ángel le dice que ese camino que él estaba llevando era perverso. Estaba tratando de trastocar cosas que Dios había dicho que no iba a cambiar, como es el tema de bendecir a su pueblo. Seguimos. Bueno, el ángel lo deja seguir, él parece que se arrepiente, y en la próxima vamos a ver. Ahora los recibe Balac. Lo primero que le dice Balac es: che, pero ¿por qué tardaste en venir? ¿Vos te creés que yo no tengo el dinero suficiente como para honrarte? Si me haces caso, obviamente. Entonces
le hace fiesta a los príncipes porque lograron traerlo a él, y ahora el otro día viene el tema. Dice que lo lleva a la cumbre de un monte y le dice, mirá toda esta gente, quiero que los maldigas. ¿Qué sucede? Preparan 7 altares con 7 becerros, 7 carneros, pero resulta que bendice a Israel. Imagínense a Balac enloquecido diciendo, te traigo para que los maldigas y ahora los estás bendiciendo. Entonces Balac piensa, bueno, vamos de otro lado, vamos a mirar el otro aspecto de Israel desde el otro lado. Y lo lleva al Pisga, que es el otro monte. 7 altares, un becerro y carnero en cada uno, y otra vez termina bendiciéndolo. Claro, ya le va subiendo la ira a Balac. Otro monte, vamos al monte Peor, que es justamente en el sector donde después Balaam le va a sugerir que mande a mujeres para engañar a los príncipes, a los capitanes, a los jefes del ejército y llevarlos a cometer idolatría. Y desde ahí, otra vez, 7 altares, un becerro y un carnero por altar. ¿Y qué hace? Ya no, ni siquiera Dios lo deja ir a consultar si le va a dar una bendición. Directamente lo toma y bendice. Y fíjense lo que hace. Lo toma el Espíritu y da una parábola de las bendiciones y de la forma en que Dios veía a Israel. Recuerden que esto no es la iglesia, esto es Israel. Entonces, una parábola de bendición. Claro, aquí a este punto el que se vuelve loco es Balac. 3 veces los bendecís. Y no te voy a pagar, le dice. El texto dice, Dios te impidió recibir la recompensa que yo te iba a dar. Así que andate, salí de acá. Se dice que él fue a vivir ahí nomás, a Madián, cerquita. No se fue otra vez a Mesopotamia. ¿Por qué? Porque aquí es donde él le da el consejo de cómo hacer que Dios castigue a ese pueblo. Vamos a mirar. Balac lo echa, Balaam da una profecía de bendición futura, como vimos recién, y aquí es donde Balaam prepara el consejo de mover a mujeres madianitas y moabitas y amonitas a seducir al pueblo de Israel. Y la idea, aparentemente por lo que cuentan algunos historiadores, este era un culto demasiado asqueroso, porque arrancaba con algunas acciones de alabanzas a este dios Baal, pero terminaba con algunas inmoralidades, pero también en algunos lugares ahí de los filisteos, por ejemplo, tenían a este dios con otro nombre que era Quemos, en donde después de esta fiesta y esta orgía que hacían, en 9 meses algunas quedaban embarazadas de estas mujeres y 3 meses después, cuando se cumplía el año, tenían que tirar a esos bebés en los brazos o en una especie de fuentón que tenía en las manos este dios que tenía cabeza de toro, y ahí tiraban a los niños que habían nacido. Porque se suponía que este Baal era un dios del trueno, un dios de la prosperidad, un dios de la fertilidad, un dios que daba buenas cosechas. Lo mismo que Astarte o Astarot, que son diferentes nombres de acuerdo a las localidades que surgen por la confusión de idiomas en el capítulo 11 de Génesis. De ahí aparecen tantos nombres para las mismas deidades. Ese día mueren unos 24.000, dice Números 25:9. Pero cuando vas a 1 Corintios 18, indica que hubo 23.000. Y probablemente la razón se debe a que Dios mismo le dijo en el capítulo 25, quiero que ahorques a estos príncipes y a estos capitanes y jefes del ejército que fueron a ese lugar. Por eso en la suma total pueden estar estas cantidades, 24.000. Se hace un censo en el capítulo 26 para ver cuántos son, porque ahora sí van a empezar la conquista con Josué. Se le avisa obviamente también ahí a Moisés, Moisés, vas a subir a la cumbre del monte Nebo, no vas a pasar. Y la respuesta es, por cuanto no me honraste la segunda vez que te dije que les dieras de beber agua. Recuerden que la primera vez
Dios le dice a Moisés, tienes que golpear la roca. Y Moisés la golpea. Pero aquí en el libro de Números, la segunda vez, Moisés está enojado porque la gente le pide agua, le pide carne, le pide montones de cosas todo el tiempo. Y entonces dice, oigan, rebeldes, ¿ustedes se creen que no les vamos a dar agua? Y golpea 2 veces la roca. Como eso rompe un aspecto, porque dice 1 Corintios 10, la roca que lo seguía, ¿quién era? Cristo. En la primera ocasión que lo golpea, eso está relacionado con la muerte de Cristo. Pero en la segunda Dios le dice que le hable. Y él vuelve a hacer lo mismo. Eso no se debía haber hecho. Pero además porque se quiso glorificar él y a Aarón, ¿sí? Pero bueno, eso es un tema de los tipos y antitipos. Vamos a ver entonces que después va la batalla contra Madián y Moab y ahí muere Balaam. Así que si hiciéramos un cuadro, como es la siguiente, ahora vamos a ver estos textos, de Deuteronomio. Hay una prohibición, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. Esta es una de las expresiones con las cuales Deuteronomio, que es la repetición de la ley y una renovación de estas verdades que les había dicho Dios al pueblo, que debían obedecer, entonces ahí aparece esta expresión. Después vamos a tener un par de pasajes más, como Josué 24, 9 y 10, donde Josué les va a recordar antes de morir, y antes de que tengan que seguir conquistando la tierra, que Dios peleó en un aspecto. Se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Dios mueve a Balaam a hacer lo contrario a lo que él quería, porque Dios tiene el control de las cosas. Esto es importante que lo vayamos notando para las conclusiones. Así que si tuviéramos que hacer los últimos 2 textos que se habla, son justamente una repetición de lo mismo, que Balaam fue para maldecir y Dios lo cambió en bendición. Un pequeño cuadro para mirar la línea de tiempo en la vida de Balaam. Esto ocurre cerca del año 1500 a 1400 a.C. Estamos hablando 3500 años más o menos. O sea que pensemos que las costumbres no eran como las de hoy, pero sigue habiendo de este tipo de personajes aconsejando a los presidentes en las naciones, practicando el ocultismo para lograr que hagan cosas que el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, cumpla el principio de 1 Juan 5 cuando dice, el mundo entero está bajo el maligno, está acunado en los brazos del maligno, y se acepta como normal este tipo de conductas. Para Balac era normal llamarlo a Balaam, decirle, bueno, ese es un agorero, un adivino, que venga y me maldiga a este pueblo. Así que no tenemos ni siquiera un trimestre para decir este es el tiempo que estuvo Balaam relacionado con la maldición y la bendición. Y esto nos lleva a otro punto. ¿Qué habrá pensado como filosofía de vida este personaje que con ese pequeño tiempo nos deja un concepto para la iglesia? Y evidentemente es cómo él pensaba y vivía, lo que nos va a mostrar el ejemplo para el cual la iglesia no debe caer en ese tipo de actitudes. Muy bien, vamos a ver algo de la filosofía de vida de Balaam. Primero, Balaam, instruido en temas de espiritualidad, conocía algo de las deidades de los pueblos antiguos, es decir, era un teólogo filósofo, o un filósofo que conocía teología. Vieron que la filosofía te permite adquirir una gran información de muchas cosas y colocarlas en diferentes casilleros. Si se va a hablar de astronomía, tengo esta información. Si se va a hablar de
horóscopo tengo esta, si se va a hablar de las runas para ver la suerte de esta. Bueno, todas esas cosas eran las que tenía Balaam. Pero él usaba sus conocimientos como fuente de ganancia. Yo estudié esto, sé esto, me tienen que pagar por esto. Balaam no estaba dispuesto a perder sus ganancias, aun cuando el mismo Señor le dice que él quiere bendecir a Israel. Los voy a bendecir. Y si yo bendigo, nadie puede maldecir. Bueno, yo voy a persistir porque mi negocio es este. Seguimos. Balaam conocía los conceptos de santidad y doctrina del Dios de Israel, pero sigue decidido a no perder su ganancia. Ven que la filosofía de vida era clarísima. Si hay algo que lo podemos felicitar es que era obstinado en lo que pensaba que debía hacerse. 5. Balaam aprovecha ese conocimiento que tenía de que Dios era un Dios que exigía doctrina y santidad, o sea, una vida consecuente con su persona, y entonces invita a los hombres a la idolatría con la sexualidad que ellos participaban, este culto de fertilidad. Balaam, como no va a perder sus ganancias, y aun cuando Dios ya le dijo que no tiene que hacerlo, no está interesado en lo que Dios quiere, en lo que Él quiere es donde Él está interesado. Bueno, ahora vamos a ver las advertencias a los creyentes. Esto está en el Antiguo Testamento. Es decir, que con estas pocas intervenciones de Balaam, aunque son 60 textos en total, 57 en el Antiguo, se nos habla de alguien que dejó una marca al punto que en la iglesia los apóstoles nos dicen que no debemos relacionarnos con esa filosofía de vida. 2 Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino. Ahí el término jodo, que es en griego camino, quiere decir propósito y motivación de vida. No es como un caminito, un senderito que sigo y vuelvo al camino grande. Este era la avenida con la cual controlaba la mente de Balaam y sus acciones. Y dice que él amó, y es interesante que aparece el verbo ágape. El mismo que en 1 Juan dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está libre en el corazón del creyente. No está morando con comodidad. Entonces dice que amó el premio de la maldad, y la maldad era la de Balac. Tenés que maldecir a este pueblo. Así que él se apropió de ese objetivo que tenía Balac y eso lo motivó a ganar dinero, pero a hacer algo malo para las cosas de Dios. Así que los falsos maestros siempre, dice Pedro en 2 Pedro 2, van a intentar introducir doctrinas, herejías, ajenas a la que el Espíritu Santo dejó escrita en la Biblia. Siempre, de alguna manera, recuerden que este es un inconverso, por eso habla del falso maestro, que no... En Judas nos dice, son los que no tienen el espíritu, son los sensuales. Así que la idea de esto es que estos no son apóstatas, sino que siempre fueron personas sin Cristo, sin relación con Dios de Israel en el Antiguo Testamento sería hoy. Entonces dice, en segundo lugar, que van a estar motivados por la codicia personal, tanto en el aspecto de la sensualidad, de aquellas cosas que puedan experimentar, como de aquellas que tengan que ver en lo económico. Y esto ya podríamos pensar, ¿pero hay pastores que vivan de esta manera? Sí, los hay. Uno agarra en internet personas que se dicen cristianas y cuando los escucha hablar de Satanás, de la salvación, dice, ¿este tipo es creyente? ¿Es creyente? Hay un grupo que se llama la Escuela de Alejandría. Ellos están en un nivel donde contratan o invitan profesores eruditos en arqueología, etc. Y les piden que expongan temas como ¿estuvo Jesús casado? Dice, pero ¿no deberíamos estar más metidos en predicar el Evangelio, en presentar las verdades bíblicas? No. Vamos a tomarlo ahí. Y cuando se hace la conclusión, el tipo termina diciendo, no hay una evidencia de que estuviera casado. Suponemos que porque era un líder religioso, error del doctor
entonces tendría que estar casado, porque en el Sanedrín solamente se aceptaba que un rabí estuviera casado. Y estas son las cosas que nos sorprenden. Pero bueno, si vos querés bajarte un apunte de ellos, tenés que poner $5. O sea, es un negocio, obviamente. Yo creo que es así, que la gente debe vivir de aquello que dedica su tiempo, su profesión. Pero cuando se trata de las cosas del Señor me cuesta entenderlos. Los objetivos de estos falsos maestros siempre es una vida licenciosa, con permisividad, alejada del plan de santidad que Dios tiene para sus hijos. Esa es la característica que vamos a encontrar. Vamos a ver el otro texto de Judas. Judas 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Acuérdense que cuando se habla del camino de Caín, se habla de una persona que desobedece lo que Dios dijo, de llevar un sacrificio de sangre, y decide poner lo que él cree que es correcto, que es: yo soy labrador, traje del fruto de la tierra. Y Dios le tiene que explicar: ese enojo que tenés es porque estás desobedeciendo. Andá, trae el cordero y ofrecelo. Y no quiso. Y terminó matando a su hermano. El segundo es: se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ahí la palabra se lanzaron es la misma palabra que en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Estas personas, dice, estos falsos maestros, se tiran como con toda su vida a ese tipo de conducta. Y dice que es el error de Balaam. Por lucro. Tiran toda su vida por lucro. Esta es una advertencia para creyentes del primer siglo. El falso maestro busca el dinero. Por supuesto, habla de la contradicción de Coré, que eran familiares de Moisés y se opusieron a que Moisés fuera el elegido de Dios. Y ellos colocaron como que si ellos también pertenecían a esa familia, ¿por qué Dios no me dio el lugar a mí? Puede suceder en las iglesias a veces con los temas de los pastores y de los diáconos. Bueno, ¿qué resumimos de Judas? El error de los falsos maestros está en creer que Dios cambia sus propósitos eternos, que Él no ha hecho previsión ante la maldad humana. Claro, Balaam pensaba: si yo ahora los hago pecar de esta manera con las mujeres, Dios los va a destruir, porque Dios es santo. Evidentemente algo tenía de conocimiento, no era un niño, tenía experiencia en algunas cosas e información. Sin embargo, el propósito de Dios, el compromiso con Abraham de darles la tierra, no puede fallar, porque Dios tiene propósitos eternos. Se van a cumplir. Y en segundo lugar, que Dios no tiene previsión para cuando en ese caso el pueblo de Israel pecara. Sí tenía la solución. Tenían el día de expiación, tenían dos tipos de sacrificios. Cuando el príncipe conocía que había hecho algo mal, podía llevar tal sacrificio. Y si lo había hecho por omisión, estaba el día de expiación. Dios tenía previsto todo. Y también para este tiempo tenía previsto cómo hacer las cosas. Segundo lugar, ellos siempre buscan lo económico detrás de la aparente piedad. Vamos al último texto, la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2:14. Recuerden que ahora estamos hablando de iglesias. Venimos hablando de los falsos maestros. Ahora, fíjense cómo en Pérgamo hay un pastor que está tolerando algunos pecados. Dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Esto es contra el pastor, contra el líder de la iglesia local. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina, la didajem de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cómo era ese tropiezo? Comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También estaban los nicolaitas, que él los estaba tolerando. Pero esto es un problema del pastor. Para una iglesia local, el Señor Jesucristo, que las conocía todas, explica que eso se está tolerando. ¿Ves? Tienes ahí a los que retienen esa doctrina. No los podés tener. Les tenés que explicar, y si no están de acuerdo, no tienen que estar.
Dos cositas, vamos a ver. En Apocalipsis, esa filosofía de vida de Balaam es una doctrina. Así que evidentemente en Pérgamo se había introducido en la iglesia, el pastor no estaba siendo responsable de disciplinarlos y debería haberlo hecho. Nos queda como enseñanza, vamos a unas conclusiones. Primero, Balaam no tiene que ser comparado con un creyente, porque Balaam sería hoy como si fuera un inconverso, un falso maestro, no tienen el Espíritu Santo. Segundo, Balac fue el rey que quería cuidar a su pueblo, arruinar los planes de Dios para Israel. La motivación de Balaam, el dinero. Aunque nunca pudo obtenerlo directamente, tuvo que buscar otra forma, pero era su filosofía de vida. Quiero ese dinero. Quiero ese dinero. Otras conclusiones. Cuando perdió la opción, tenía un consejo para Balac, de manera que Israel quedara débil, que Dios castigara a Israel. El consejo, las mujeres de Madián, de Amón, de Moab, los sedujeran hacia la idolatría. En estos pasajes de Números 25, el Salmo 106 y Oseas 9, se vuelve a hablar de ese pecado como algo que realmente disgustó a Dios. Sexto, importante recordar, Dios estaba protegiendo a Israel. Nadie en Israel sabía esto. Y esto nos puede dar una esperanza. A veces pasamos en nuestra vida situaciones que ni sabemos que Dios está cuidándonos. Por lo cual a veces uno debería estar diciendo, Señor, salí, anduve por la calle, no me chocó un coche, no me mataron, no me robaron, lo que fue, y estoy en casa de nuevo. Bueno, pensamientos que pueden surgir de estos temas. Ahora, Dios también estaba formando a Moisés y a Josué, porque lo vamos a ver a Moisés intercediendo por el pueblo muchas veces, y eso nos deja un ejemplo. Y a Josué de algunas cosas que tenía que cuidar cuando fuera a la tierra prometida. Sin embargo, Josué 24 termina diciendo, y empieza Jueces 1, que se levantó una generación que no conocía al Señor ni lo que Él había hecho por Israel. Y eso sucede si no nos empeñamos todos nosotros en seguir enseñando a las generaciones que vienen. Bueno, de esa prueba, Finés, que es el hijo de Eleazar, que es nieto de Aarón, es confirmado para servir en Israel. Después, en el tiempo de Salomón, por traicionar a David e ir a poner a Adonías como rey, Dios decreta que no va a seguir esa línea. Y como estuvimos estudiando, va a venir la línea de Sadoc. Los dos son descendientes de Aarón, pero va a quedar de costado la línea de Abiatar. Noveno, con estos ejemplos que Dios nos da, podemos estar atentos en mantener la doctrina y la santidad de una iglesia local, de nuestra iglesia local. Dejo unos textos con lecciones. La primera, Dios no cambia su doctrina, aun cuando la sociedad y los grupos lo hagan. La segunda, la motivación para el servicio al Señor no debería estar basado en las ganancias económicas. Esto no significa que una iglesia no puede contratar a un pastor y pagarle un sueldo, y si es lo suficientemente grande, tener diáconos y personas involucradas en el ministerio. No. Estamos hablando de falsos maestros que tienen motivaciones solo del dinero. Y la misma forma podemos decir que los líderes de una iglesia local no pueden estar haciendo un servicio pensando en cuánto dinero voy a recibir. ¿Está bien eso? ¿Queda claro? Y tercero, hay que enseñar fielmente la doctrina bíblica, la vida cristiana, en la iglesia local. Todos. No depende del pastor solamente. Todos. Y por supuesto, Hechos 20:28, que dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Esto es a los líderes que estaban en Éfeso, porque tienen que apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Y en Hechos 20:32, la palabra de su gracia es la que tiene poder. Con buena enseñanza de la Biblia, los creyentes pueden estar firmes. Muy bien, hoy ha sido un poquito más largo porque Balaam tiene 60 textos. Gracias.